¿Cómo se hace la captura? Tenéis en el teclado una tecla que es imprime pantalla o directamente también podéis exportar desde Google SketchUp en archivo un modelo o un gráfico en 2 dimensiones. En este caso, elegid la carpeta donde lo vais a guardar. Voy a dejarla en el escritorio. El tipo de gráfico, bueno, pues puede ser JPG o PNG. Vamos a dejar PNG, le colocaría un nombre y exportaríamos. Luego podría elegir otro ángulo donde se ve las pilas, los motores, la placa de Arduino, y exportar de nuevo la vista como gráfico 2D. Le voy a poner Robot Mario Recoge Papeles 2 para diferenciarlo del anterior. Bien, una vez que he hecho esto, sería conveniente utilizar Paint para seleccionar de la imagen solo el área que me interese. Abriría Paint, abriría el archivo que acabo de generar en el escritorio, que acabo de guardar en el escritorio, que sería Robot Mario Recoge Papeles. Voy a colocar un número indicativo en cada una de las piezas. Lo puedo hacer a través de una línea auxiliar que indique a qué pieza va referida ese número, y luego puedo colocar un texto, el orden de la numeración, bueno, pues y ahora sí seleccionamos solo la parte del dibujo que me interese. Puedo darle a control C de copiar, ir al documento de Word, y aquí en este caso le puedo dar un control V y pego la imagen. La imagen me desplaza todo lo que son los márgenes de dibujo y demás. Eso lo solucionamos en ajustar texto o imagen y le damos a delante del texto. ¿Veis cómo vuelve la tabla que está insertada aquí? Vuelve a su sitio. Y ahora podemos mover libremente la imagen por el área del dibujo. Lo mismo podemos hacer con la imagen 2 que capturamos. Podemos guardar la imagen de Paint si queréis conservarla por si hay que modificar algo. Yo no la voy a guardar en este caso porque además ya la tengo capturada y pegada en Word. Y ahora tenemos esta otra imagen que puede servir también de apoyo visual para a la hora de construir el proyecto. Me ayuda a mí a saber cuáles son las partes, las diferentes partes que tiene el objeto a construir. Bien, vuelvo a darle al ajuste delante del texto. Se coloca delante de todo, pero la puedo arrastrar hasta una posición en la que no tape la imagen de arriba. En este caso lo voy a dejar así. Y luego vamos a aumentar el tamaño para verle más grande. Vamos a ir a
la parte del despiece. Esta numeración debe corresponderse con las piezas del conjunto. En este caso hay 10, por tanto tengo que aumentar 4 filas. En este caso voy a tener que reducir el tamaño de las imágenes para ganar espacio y poder, vamos a darle a control Z, y poder añadir añado filas a la tabla, 2 más, ahí llevo todo esto, control V, ahí vemos que la imagen se ha metido un poco, hay que reducirla un poco más, ahí, bien. Sería interesante que estos números igual teníamos que haberlo puesto un poco más grandes en Paint para que se viera mejor a la hora de imprimir y tener este documento de referencia para construir el robot. Bien, en la numeración vamos a hacer referencia al nombre de esa pieza en el conjunto. En este caso el 1 sería la cubeta, pues podemos llamarle, según la función que cumple, podemos llamarle en este caso cubeta. La pieza número 2 es la placa de Arduino. Bueno, cubeta, ¿de qué está hecho? Pues se puede hacer de PVC espumado doblándolo. O si es una pieza de plástico realizada con impresora 3D, dependiendo del tamaño, tendríamos que cambiar el material. Podríamos ponerle ABS impresión 3D. En este caso ponemos la cantidad pues es una unidad, y el tamaño, bueno, pues el tamaño es el tamaño que ocupa de manera global. ¿Cómo lo podemos saber? Pues muy fácil. Yo cojo el diseño que tengo en Google SketchUp y en el menú herramientas tengo la opción acotaciones y puedo decir, a ver, el tamaño global sería desde aquí hasta aquí, que son 107 milímetros, luego desde aquí hasta aquí, que sería 80, y luego la altura total, que sería desde aquí hasta aquí, son 24,1. O sea, si nos vamos al documento, vamos a colocar aquí para fijarnos, tendríamos que las dimensiones totales son de 107,1 milímetros por 80 milímetros por 24,1 milímetros. Y la hoja de proceso es hacer referencia a un número. Si hay que fabricarlo, tendremos que hacer una hoja de proceso que ahora veremos que no es más que reflejar todos los pasos que tengo que seguir para construir esa pieza. ¿Vale? Bien, la pieza número 2 sería la placa de Arduino, y en este caso el nombre sería placa Arduino 1. Es este modelo el que vas a emplear. En este caso el material, bueno, es un material electrónico ya fabricado, no hace falta reflejarlo. Y la cantidad pues es una sola placa, y las dimensiones, bueno, se podrían colocar las dimensiones de la placa para saber cuáles son, pero en este caso también lo podríamos hacer midiéndolo, porque tenemos aquí la placa, o midiéndola directamente en el taller, medimos las dimensiones y las podemos colocar. Pero bueno, en este caso tampoco es importante, porque como no la tenemos que construir y ya la hemos tenido en cuenta a la hora del diseño para ver el tamaño que ocupa en el conjunto,
pues ya está. El número 3 sería la estructura. Es una estructura que agarra o que sujeta lo que es el servomotor y la pala, ¿no? Podríamos poner como nombre soporte pala. El material es PVC espumado, lo vamos a hacer dibujando el desarrollo en un solo plano y doblando, bueno, taladrando, mecanizando las partes interiores y luego doblando con la dobladora térmica el plástico, el PVC espumado. La pieza es una sola pieza única y las dimensiones, como esto es una pieza que va doblada, vamos a ver cuáles son las dimensiones haciendo el desarrollo en plano. Hemos hecho el desarrollo de la pieza en un solo plano, como si fuera un recortable. Hemos añadido las medidas y vemos que las dimensiones son 227 por 35 más lo que mide esta dimensión, que no está colocada. Vamos a colocarla. Decíamos 227 más 35 y 15 son 50. Por tanto sería 227 por 50 y por 3 milímetros, que es el grosor del PVC espumado. Y así iríamos completando el plano de conjunto. Por tanto, hemos hecho en el Google SketchUp el desarrollo de una de las piezas que hay que construir, y esta pieza la vamos a insertar dentro de la segunda parte de la documentación que hay que preparar, que serían los planos de despiece. Vemos que el fondo sea blanco. Podemos girarla si queremos ampliar el tamaño para que se vean las cotas, intentando no invadir la zona del cajetín de datos. En este caso podemos incluir un cuadro de texto donde pongamos el número de la pieza que le hemos asignado en el plano de conjunto. Dentro del ejemplo de documento de proyecto tenéis el tercer documento, la hoja de proceso de fabricación. En esta hoja debéis incluir en la parte superior una vista de la pieza que vais a fabricar o construir. En la leyenda que aparece arriba a la izquierda, en pieza número, pondréis el número de pieza que le habéis asignado en el plano de conjunto, en este caso el número 3. Y en material, el material que vais a emplear para construirla. En el apartado inferior tenemos 4 columnas. La primera
sería para dibujar un croquis de cada una de las operaciones que hay que fabricar desde que recibimos la plancha de PVC espumado hasta que construimos la pieza por completo. Cada operación la vamos a describir con una pequeña leyenda y vamos a indicar qué herramientas necesitamos para realizar esa operación. Y por último, el tiempo en minutos que tardaremos o que estimamos que vamos a tardar en realizar esa operación. Como son operaciones muy básicas, el tiempo se puede calcular aproximadamente. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos la lámina de PVC espumado sería dibujar el contorno y los detalles interiores, tanto taladros como huecos rectangulares, en plano. Entonces sería una operación de trazado. Para incluir el croquis tenéis dentro del curso una carpeta cuyo título es Dibujos de los croquis de operaciones para las hojas de procesos. Ahí tenéis unos cuantos y seguiré incluyendo alguno más. Hemos incluido un cuadro de texto y dentro de ese cuadro de texto incluimos la imagen y se queda con el tamaño ajustado al cuadro de texto que hemos incluido. Seguimos añadiendo datos, en este caso las herramientas, sería la escuadra y regla y el rotulador permanente. El tiempo para trazar la pieza puede ser unos 15 minutos, 15-20 minutos. De un buen trazado depende luego que la pieza tenga una buena precisión. Lo que es el dibujo de la pieza. Podemos guardar como corte cúter. Incluirlo en el croquis de la operación de corte. Tendríamos la operación aristas e interior. Y aquí las herramientas. Cúter, podemos poner 15 minutos. El tiempo. Y seguimos añadiendo operaciones. Y luego el doblado. El taladro debemos incluir el diámetro de la broca.
y luego la operación de doblado con el calzo y la máquina termodobladora. 65 minutos.